Hola. En esta sesión vamos a revisar, a seguir con el tema de la investigación cuantitativa, en específico con la tipología dentro de los diseños cuantitativos. En la sesión pasada vimos los diseños experimentales y ahora vamos a ver los diseños no experimentales, que a su vez se dividen en transaccionales o transversales y longitudinales o evolutivos. Si se acuerdan, los diseños experimentales se dividen en preexperimentos, experimentos puros y cuasi experimentos. La diferencia entre ellos tiene que ver con el tipo de control que tenemos de las variables alrededor de nuestro diseño, si tenemos o no grupo de control, si hacemos o no una distribución aleatoria entre el grupo de intervención y el grupo de control. Y en este caso, en los diseños no experimentales, que es otra forma de hacer investigación cuantitativa, lo que tenemos es que vamos a observar fenómenos tal y cual como se dan en su contexto natural para analizarlos. Y los vamos a explicar desde una lógica cuantitativa. Aquí, básicamente es que nosotros no vamos a provocar ninguna situación. Los experimentales se acuerdan que intencionalmente generábamos una intervención, una influencia, un tratamiento por parte del equipo investigador para poder observar qué es lo que sucedía después de hacer esa intervención. Pero aquí no hacemos eso, aquí solo vamos a observar y a capturar datos mientras transcurre ese fenómeno para poder analizarlo. No tenemos entonces control en nuestras variables, no podemos influir en ellas porque están sucediendo o ya sucedieron, al igual que sus efectos. Tampoco podemos hacer asignación al azar, porque pues el fenómeno simplemente elige a quién le tocó experimentar o no el fenómeno que estamos observando. Este tipo de diseño es apropiado para variables que no pueden ser manipuladas, es complicado hacerlo o no deben ser manipuladas. Aquí hay unas variables, ejemplos de variables que son apropiadas para este tipo de estudios. Por ejemplo, las características que son inherentes a algunas personas u objetos, como el hábitat de un animal, fuertes incrementos salariales, antigüedad en el trabajo, etc., ¿no? Características que no pueden ser manipuladas por razones éticas, como el consumo de alcohol, tabaco, otras sustancias, consumo de medicamentos en personas saludables, agresiones físicas, estado civil, alguna discapacidad física u otras características que no se pueden manipular, como la personalidad, fenómenos naturales o hechos históricos. Entonces, obviamente, no vamos a hacer un diseño experimental para decir, les vamos a recortar la mitad del sueldo y vamos a observar a ver qué les pasa, ¿no? O que digan, pues a ver, ¿quién quiere tomar un montón cada fin de semana hasta ponerse borracho durante 7 fines de semana consecutivos, ¿no? Seguro habría quien se anotara, pero no es ético, entonces no se va a hacer eso. Y fenómenos naturales o hechos históricos, por ejemplo, una pandemia, nadie lo decidió, pero está sucediendo, entonces no podemos manipular esa realidad, pero sí podemos capturar datos para entender mejor ese fenómeno. Aquí hay algunos ejemplos de estudios experimentales no éticos. Esta noción de no ético en el ámbito científico, pues obviamente también va cambiando a lo largo del tiempo y lo que antes se podía ver como que era válido en nombre de la ciencia, pues va cambiando a lo largo del tiempo y hay cosas que simplemente ya no se deben de hacer, ¿no? Un ejemplo es el que se llamó el Monster Study por la Universidad de Iowa en el 1939 y que buscaba explorar el impacto de una terapia de lenguaje llamada positiva o la terapia de lenguaje negativa y cuál era el impacto en los niños que eran expuestos a una u otra terapia. Básicamente eran niños que tenían algún tipo de problema para la comunicación y entonces los dividieron y unos estaban junto con un terapeuta que cada que ellos se equivocaban
o tartamudeaban, se expresaban de manera, volteaban las palabras o lo que fuera, unos recibían un incentivo o una corrección de manera positiva para que fueran mejorando su lenguaje, y otros un resultado negativo, ¿no? Podría ser con el tipo de reacción que tenía el terapeuta o un sonido muy fuerte como para asustarlos y que vieran dónde estaba el error. Y bueno, al final del estudio decían, pues nos dimos cuenta que los que fueron expuestos a la terapia de lenguaje negativa, pues en realidad ni superaron sus problemas de comunicación y al parecer incluso se exacerbaron esos efectos negativos, ¿no? Pero pues bueno, bonito estudio, ¿no? Porque al final quedaron impactos negativos a largo plazo en estos niños que fueron intervenidos de una u otra forma. Otro ejemplo que seguramente ustedes conocen, algunos de ustedes, es el famoso experimento de la prisión de Stanford. Esto fue, históricamente, si se fijan, no es tan antiguo, fue en 1970 en la Universidad de Stanford, incluso todavía existe en la universidad las instalaciones en donde se realizó este experimento y se quedó ese como recuerdo de cuándo no debemos de pasar estos límites éticos. Les voy a dejar ahí una liga de un video muy breve para que vean en qué consistió, y también en Netflix hay una peli sobre este estudio que básicamente pues exploraba los efectos psicológicos del poder percibido y los efectos de la tortura psicológica, ¿no? Esto se realizó en la universidad con estudiantes voluntarios y bueno, también fue todo un caso que fue también un parteaguas en términos de los límites éticos de la investigación experimental. Y un caso, yéndonos más atrás, fue el famoso experimento de sífilis de Tuskegee, y esto fue realizado por el Departamento de Salud de los Estados Unidos, que dejó como evidencia que durante 40 años en esta población, en Tuskegee, cuando estaba una crisis o hubo pues un surgimiento, un brote importante de sífilis, durante 40 años, el Departamento de Salud dio tratamiento médico a la población que estaba ahí, pero después de mucho tiempo se dieron cuenta que en realidad a una parte de la población le estaban dando un tratamiento falso o un tratamiento placebo. El objetivo era ir viendo cómo evolucionaba la enfermedad o sea, ni siquiera era algún medicamento en prueba. Ya saben que a veces dicen, bueno, pues esto está en prueba, ¿quién se anima? No es un medicamento todavía que esté libre o certificado, y hay gente que dice, bueno, pues yo lo quiero intentar, ¿no? Pero aquí la gente no sabía y muchos estuvieron recibiendo placebos, y es decir, básicamente dejaron que murieran, incluso fueron generaciones, porque eso se fue como transmitiendo, ¿no? Y también fue un escándalo muy importante. El problema de cuando este tipo de intervenciones se hace desde gobierno, pues es que no tiene que pasar por un comité ético de una universidad, y esto pues dio un margen para este tipo de prácticas. Pero bueno, esto también sucede no solo con humanos, también con los animales. Ha habido mucha controversia entre los grupos ambientalistas y animalistas. Un investigador de la Universidad de Wisconsin quería explorar los efectos del aislamiento social y de separación de la madre, pero dijo, bueno, no voy a ser tan gacho para hacerlo con bebés, pero sí lo voy a hacer con pequeños monos. Entonces eran monitos recién nacidos, se separaban de la madre y se dejaban aislados en unas jaulas en donde solo les daban lo mínimo de alimento, o sea, sí tenían su alimento y su agua, pero no tenían esa interacción con la madre. Incluso, si se fijan, les ponían como este monito, y algunos ni eso, como a manera de interacción con una mamá. Y bueno, lo que este estudio demostró es cómo la interacción social y el cuidado, pues, emocional, o el contacto físico que brinda la madre, en este caso al pequeño monito, cuando es retirado, pues generó problemas
psíquicos muy serios en los monitos, empezaron a dejar de querer comer, a tener comportamientos de autolesión y demás, ¿no? Cuando se reveló, cuando se hizo público este estudio, pues mucha gente también consideró pues que estaba haciendo una falta ética, y también fue un ejemplo, un caso clave de cómo no hacer este tipo de diseño, ¿no? Entonces, bueno, eso como una mini reflexión sobre qué se vale y qué no se vale hacer. Y por eso, bueno, también tenemos estos diseños no experimentales, como ya les decía, donde no intervenimos ni generamos un efecto, sino que simplemente observamos lo que va sucediendo con variables que detectamos como clave y que simplemente van evolucionando. Entonces tenemos los transeccionales o transversales y los longitudinales o evolutivos. La investigación transeccional lo que busca es saber cuál es el nivel o la modalidad de una o más variables en un momento dado, y esto nos permite evaluar una situación, una comunidad o un fenómeno en un punto del tiempo, un solo punto del tiempo. Ubicamos entonces la relación entre un conjunto de variables en un momento específico. Algunos ejemplos de esto sería, por ejemplo, un estudio para evaluar el estado de los edificios de un barrio o de una colonia después de un sismo. Sucede un sismo, que es algo que no podemos controlar, se levantan datos para evaluar el estado de los edificios en un momento específico. O, por ejemplo, el estudio sobre la estabilidad o la salud emocional de un grupo de personas inmediatamente después de un acto terrorista. Obviamente, aquí asumimos que el acto terrorista no se indujo, pero sí podemos tomar una especie de fotografía y capturar esos datos cuantitativos para medir qué pasó con esas personas inmediatamente después o después de un cierto periodo respecto a su salud emocional, ¿sí? Estos diseños experimentales no transeccionales o cross-sectional studies pueden ser exploratorios, descriptivos, correlacionales y causales. Y esto nos lleva, si se acuerdan, al tipo de alcance de nuestras preguntas de investigación y de nuestras hipótesis. Cuando son exploratorios, pues es simplemente explorar es la exploración inicial de variables en un momento, con un fenómeno que ha sido poco estudiado. Un ejemplo clarísimo sería una pandemia, ¿no? Si se fijan, ha habido, no sé si han visto, varias encuestas que les han llegado de investigadores diciendo, queremos saber cómo se vive una pandemia o una cuarentena forzosa siendo estudiante. Por favor, contesta, ¿no? O a mí me ha llegado de que, ¿cuáles son las prácticas de cuidado de niños pequeños en condiciones de pandemia? Por favor, contesta esta encuesta. Esos son tipos de estudios exploratorios. Hay un fenómeno que no se pudo prever ni se generó. Entonces es un momento importante para capturar datos y hasta tomar una fotografía. Esperemos que no haya muchas más oportunidades de que suceda un fenómeno como este, y entonces es importante capturar datos en el mismo momento, y seguramente va a haber estudios que hagan evaluaciones posteriores. Después son los estudios descriptivos, que buscamos ver la incidencia o el nivel de una o más variables entre subgrupos de una misma población. Ahí solamente, como ya decíamos, vamos a describir, pero dimensionando una o más variables clave para poder ver, por ejemplo, una misma población, puede ser grupo de estudiantes universitarios viviendo una pandemia, y vamos a ver las variables de manejo del estrés, resiliencia, consumo de sustancias adictivas, y vamos a describir si afectó por igual a hombres que a mujeres, a estudiantes de primeros semestres y de últimos semestres que estaban por graduarse o demás, ¿sí? O según el tipo de carrera que estaban estudiando. Y cuando nosotros presentamos los datos de esos subgrupos, estamos haciendo estamos presentando datos descriptivos. Y luego los correlacionales causales, en donde ya
queremos explorar relaciones entre variables, aunque no podemos llegar completamente a decir A provocó B en una lógica de causalidad, pero sí podemos decir, bueno, ¿cómo afecta? Y volvemos al ejemplo en el que estábamos, el nivel de estrés. ¿Qué pasa si yo lo correlaciono con el número de metros, el nivel de estrés que se vivió durante la cuarentena en estos subgrupos de la población? ¿Qué pasa si yo lo correlaciono, por ejemplo, con el número de metros cuadrados que tiene su vivienda? O si tiene o no áreas verdes disponibles, o el número de personas que estaban dentro de la misma vivienda, o de qué manera se afectó o no el nivel de ingresos de los integrantes de ese núcleo familiar que estaba compartiendo espacio en la cuarentena. Y entonces ahí podemos empezar a explorar posibles relaciones entre estas variables. Acá hay otros ejemplos en exploratorios, por ejemplo, sería el sondeo en empresas sobre datos de la contratación de personas con discapacidades físicas, ¿no? Volviendo al mismo caso, podríamos decir un diseño exploratorio sería, bueno, durante la pandemia, las empresas, ¿cuántos empleados despidieron? ¿No? ¿Cuántos despidos hubo? ¿Hubo nuevas contrataciones o no? ¿Hubo reducción de sueldos o no hubo? Y entonces esto nos empieza a dar datos exploratorios de una variable que pues no va a tener con qué compararse porque no hay un fenómeno similar a esto en la historia reciente para comparar. Por eso es exploratorio, pero va a arrojar datos muy interesantes. Y los estudios descriptivos es donde en un momento específico, por ejemplo, buscamos encuestas de opinión en un periodo específico, ¿no? Entonces, una encuesta nacional en línea sobre cómo percibió usted el desempeño de las autoridades federales respecto a esta crisis sanitaria o de las autoridades estatales en un momento específico. O podemos, bueno, ese va a ser otro ejemplo, pero si se hace en un solo momento, entonces vamos a tener estudios descriptivos y podemos ver la diferencia entre personas que vivían en núcleos de altos niveles de contagio o en zonas en donde casi no hubo casos, si cambió esa percepción, por ejemplo, o si el nivel socioeconómico afectó o el nivel de estudios, cuáles son otras variables y hacer esa descripción de cómo se distribuyó la opinión. Y en ejemplos correlacionales o causales, ya les decía que aquí hay otros ejemplos, pero es cuando tenemos dos variables, pero empezamos a explorar otras variables cercanas que creemos que pueden estar relacionadas con esto, ¿no? Correlacionales o causales. Era el ejemplo que les decía, que por ejemplo, si nuestra variable independiente de interés es el nivel de estrés, durante la pandemia lo podemos correlacionar con otros factores que tienen que ver con la característica de la vivienda, con alguna condición médica previa y otros factores, ¿no? Y por otro lado, tenemos la investigación longitudinal o evolutiva. También son diseños no experimentales cuantitativos, pero aquí la diferencia es que lo que queremos hacer es no solo una fotografía en un momento específico, sino ver cómo va cambiando a lo largo del tiempo estas categorías, conceptos o variables, cómo van evolucionando. Entonces, esta fotografía que hacemos en los estudios transeccionales, en los longitudinales se repiten en diferentes puntos y así podemos hacer inferencias sobre cómo este fenómeno va evolucionando y también nos va a dar información sobre posibles causas y efectos dependiendo de lo que observemos que va a pasar. Estos son estudios que se llaman de seguimiento. Aquí no me voy a detener mucho, pero básicamente la diferencia, bueno, aquí les digo, tenemos que hacer recolección de datos en varios momentos durante el tiempo. Los que se llaman de tendencia son que son muestras distintas, pero una misma población. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si hiciéramos
un estudio, un diseño longitudinal de tendencia en el ITESO, en las carreras del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos. Entonces, decimos, vamos a hacer un seguimiento durante 5 años, ¿no? Con alumnos de distintos semestres. Entonces, durante 5 años vamos a recolectar datos sobre un mismo tema. Va a pasar el tiempo y los estudiantes que respondan esa encuesta no van a ser las mismas personas, ¿sí? Van a ser diferentes personas, pero todos siguen perteneciendo a una misma población, es decir, estudiantes de licenciaturas del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos. Y así podemos sacar una tendencia y afirmar, la tendencia entre los estudiantes de este departamento es esta, ¿sí? La otra forma de hacerlo se llama devolución de grupo, en donde ahí sí tendríamos que tener una misma subpoblación que está vinculada por un mismo criterio y vamos recolectando datos a través del tiempo en esta misma subpoblación. Por ejemplo, podría ser a lo mejor poner mujeres embarazadas, mujeres que estaban embarazadas durante la pandemia y ver cuál impacto tuvo en términos de actitudes de resiliencia y síndromes postraumáticos después de que pasa un tiempo. Entonces, a lo mejor regresamos cada 4 meses, podría ser, o cada 6 meses, y va a ser ese subgrupo de esas mujeres que estuvieron embarazadas. Aquí lo que nos dice es que probablemente no vamos a tener a toda la misma gente, pero van a seguir perteneciendo a esa subpoblación. Cuando son estudios que duran muchísimo tiempo, entonces lo que tenemos es que a veces se pierde el contacto con la persona porque, no sé, se muda de ciudad o simplemente cambió de teléfono, de dirección, de correo electrónico o falleció o vete a saber qué, ¿no? Entonces tratamos de seguir con la misma subpoblación. No puede haber gente nueva porque pues si no estuviste embarazada en ese momento ya no puede ser parte de eso, ¿sí? No se agrega gente nueva, sino solo los que vivieron eso y que podemos mantener contacto. Y los diseños longitudinales de panel, ahí sí es súper importante que sean todos los individuos de un mismo grupo, de una población o una subpoblación, que durante todo ese tiempo se sigan visitando para recabar información. Un ejemplo que está aquí sería hacer pruebas estandarizadas, por ejemplo, a identificar los 10 líderes más importantes que encabezaron las luchas sociales en el 73, que fue el año del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende en Chile. Entonces, esos 10 personas te van a estar monitoreando para ver cómo evolucionan sus actitudes respecto a la democracia. Y ahí es muy importante que se mantengan todos los individuos, obviamente siempre que sea posible, pero tienen que ser esos, y hay mucho menos margen de mover porque pues quien fue líder en ese momento fue y ya, pero para seguir haciendo esa observación, hay unos estudios, unos diseños longitudinales de panel muy interesantes, obviamente los que son de largo plazo, este tipo de estudios, también los anteriores, ¿no? Son investigaciones muy costosas. Hay investigaciones que llevan 50 años, por ejemplo, haciendo monitoreo a una población o a una subpoblación. Y entonces quieren explorar, o sea, básicamente hacen un seguimiento de la historia de vida. Entonces quieren ver, por ejemplo, hay muchos casos de niños que durante una etapa muy temprana fueron expuestos a lo mejor a una situación traumática grave, como puede ser una guerra, un secuestro, la muerte de uno de sus padres, un abuso sexual, violencia física o violencia psicológica, y entonces se hace un seguimiento. Hay estudios que llevan toda la vida volviendo a esas mismas personas y entonces pueden comparar qué pasó con ellos cuando estuvieron en edad escolar, qué pasó con ellos como universitarios, qué tipo de decisiones tomaron cuando eran jóvenes adultos,
qué pasa con ellos en la edad, cuando son adultos ya en edad de profesionistas, ¿no? Y esa es información muy valiosa porque te habla de efectos a largo plazo. Obviamente estos proyectos son costosos, pero lo que se hace es que no, obviamente no se financia de aquí a 50 años, sino que se van dividiendo como por secciones o como por cortes. Incluso se pueden crear como centros especializados en ese tema y se van buscando como la gestión de los fondos para darle continuidad. Incluso el equipo de investigadores pues necesitan, a lo mejor hay un líder, pero necesita ir habiendo como los herederos de esa investigación para poder darle continuidad a eso. Entonces, bueno, aquí visualmente podemos sintetizar que los diseños no experimentales longitudinales, todos se caracterizan porque hay un levantamiento de información en varios momentos a través del tiempo. Los que son de tendencia son muestras distintas, pero representan a la misma población. La evolución de grupo son muestras distintas de los sobrevivientes de una misma subpoblación. Y en el de panel, lo ideal es que sea todo el mismo grupo o la misma muestra seguida a través del tiempo. Este sería entonces el mapa general de lo que vimos en la sesión pasada y en esta, en donde vemos toda la tipología de los diseños de investigación cuantitativa. Tenemos los experimentales, en donde intervenimos intencionalmente con preexperimentos, experimentos puros o los cuasi experimentos, y los diseños no experimentales, en donde observamos o recolectamos datos en un solo momento, en los estudios transeccionales o transversales, y aquellos que buscan y recolectan datos en varios momentos para poder analizar cambios a través del tiempo y se llaman longitudinales o evolutivos. Bueno, pues con esto concluiríamos nuestro acercamiento inicial a este tipo de investigación y lo importante de explorar este tema es que ustedes sean capaces de identificar. Hay muchos estudios, va a haber muchos artículos que ustedes a lo largo de su carrera van a ir leyendo, en donde van a ver cómo se levantan datos, por ejemplo, de organismos internacionales o datos, indicadores económicos importantes en muchos países y luego se cruzan con otros fenómenos que fueron sucediendo y a partir del análisis de esos datos se sacan conclusiones, ¿no? Entonces, que sepan cuál es la lógica que está detrás de este tipo de estudios. Este es el diseño, para que ustedes también puedan analizar la validez y la robustez de lo que se está proponiendo como diseño de investigación. Y como ya veíamos, también son ejemplos de cómo podemos en nuestro ejercicio profesional traer este tipo de mecanismos para hacer, por ejemplo, evaluación de política pública, evaluación de programas de intervención, análisis de tendencias entre las poblaciones en donde están ejerciendo sus profesiones o entender fenómenos a nivel internacional o a nivel local. Y esto, pues bueno, nos brinda las herramientas con base a la evidencia y con rigurosidad científica para poder traerlos a la mesa de diálogo, de debate y de la toma de decisiones.